Ley de alquileres, nos importa, nos compete, nos afecta directamente. Ayer se discutió en diputados, media sanción a esta modificación de la ley anterior de alquileres que propone el contrato retrotraer a los 2 años, aumentos cada 4 meses con acuerdo de partes. Y estamos en comunicación con Emanuel Caneri, que es integrante de la Asociación de Inquilinos de Rosario. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días al equipo y a toda la audiencia. Bueno, empecemos a repasar, recién decíamos alguna de las modificaciones, repasamos también cómo votaron los diputados santafesinos, pero bueno, queremos escucharlos a ustedes que están en el tema, que han participado, ¿no? en la creación de las diferentes leyes, y ahora pasa esto. ¿Cómo lo ven? Bueno, primero, antes que nada, aclarar que la ley sigue vigente, sigue en plena vigencia, o sea, todos los contratos que se firmen ahora, se estén por firmar o ya están firmados, tienen que ser de 3 años, con ajustes anuales, acorde al índice de contrato de locación. Y luego, bueno, sí, en el día de ayer se avanzó en una media sanción, la cual debería debatirse ahora en el Senado, avanzar con las comisiones y luego, bueno, también con una sesión. Esto entendemos que quizás se demora en el tiempo, pero lo que se propone y lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es que los contratos sean de 2 años, que los ajustes pasen a ser cada 4 meses y atados a algún índice oficial que se acuerden entre las partes. Así dice el texto de la ley, pero bien sabemos que eso luego va a ser traducido a, atado directamente a la inflación, lo que sería un grave problema para las personas que alquilamos, porque bueno, ningún sueldo se ajusta cada 4 meses acorde a la inflación. Emanuel, nosotros aquí, no sé si estás de acuerdo, concluimos que que uno de los principales problemas de la aplicación de la ley de alquileres es la situación económica, la inflación, la inestabilidad, los salarios. Más allá de eso, sacando eso y no bajándole, no soslayándolo, pero sacando eso de lado, la ley que está vigente hoy en día, ¿es buena? ¿Qué le faltaría sin caer en estas modificaciones? Mira, nosotros la ley siempre la vimos como un puntapié inicial. Entendemos que toda ley es perfectible y demás, pero así todo creemos que la ley tiene algunas cuestiones bastante destacables. Primera cuestión, que es el único precio de la economía de nuestro país, los alquileres, que se mantienen estables durante 1 año. Después, también aumenta, cuando se aumenta, siempre viene dando 10% menos que la inflación interanual. Porque es la manera de compararlo. Bueno, tener la inflación interanual, ¿cuánto aumentan los contratos de alquiler? Siempre un 10% por debajo. Ahora bien, sí había un problema con respecto a la oferta. Y ahí fue que se convocó a las comisiones hace 1 año atrás. Nosotros fuimos a dar el debate hace 1 año atrás y se estableció en un dictamen del oficialismo, de Frente de Todos, darle beneficios fiscales a aquellos propietarios que vuelquen nuevamente sus inmuebles en el alquiler. Bueno, creíamos que podríamos llegar a negociar políticamente que esa era la salida, aunque también vemos que lo que falta es, por ejemplo, un órgano de control de la ley, que hoy por hoy eso no está. A la hora de tener un problema, a las personas que alquilamos nos cuesta buscar un lugar para ir a defender nuestros derechos. De ninguna manera la salida era esta, ¿no? La salida, lo que se aprobó, era puntualmente lo que pedían las inmobiliarias. Las inmobiliarias pedían 2 años y pedían ajuste atado a la inflación de 3 meses, se terminó siendo de 4 meses, pero que termina siendo lo mismo y no es la respuesta que necesita nuestra sociedad.
Manuel, acá por ahí discutimos y también tenemos oyentes que nos podrían plantear quizá legítimamente, che, ¿y qué onda con los propietarios? No hablemos de que quienes tienen 10, 15 departamentos, sino quien tiene uno, dos o tres, que fue la inversión de la vida, te dice, no, pero pierde plata con esta situación, con esta ley, hay que modificarla. ¿Qué argumentos tenemos para contestarle? No, el primer argumento es que no hay datos oficiales para analizar esto. Siempre sí, hay una creencia en la cual nosotros acompañamos que hay un gran número de propietarios que tienen un solo departamento o dos departamentos y también que se los utiliza a ese tipo de propietario en el sentido de todo lo que se debate es que hay que pensar en el jubilado, que bueno, que no puede alquilar porque no le es rentable, y luego, no, bueno, hay que no, dicen, eso ya no cierra porque claramente el propietario de esa característica necesita efectivamente que alquilar la vivienda. Por ende, muchas veces cae ese tipo de propietario cae en el ejemplo sin dar respuesta real a la problemática. Nosotros creemos que claramente hay que avanzar con un registro que no se acompañó con la ley, en la ley está, y a su vez en ese registro hacer un escalonamiento entre quiénes son los máximos propietarios y quiénes son los que tienen uno o dos departamentos, y hacer políticas segmentadas para eso. Ahora bien, nuestro problema no es con el que tiene uno o dos departamentos, porque eso seguramente están alquilados, y eso cuando finaliza el contrato, rápidamente lo vuelve a poner en alquiler. El problema se da con los que tienen la espalda económica para poder dejar 4 o 5 departamentos vacíos en pos de que no lo quiere alquilar porque le molesta, porque se lo puede pagar, porque está esperando que aumente más el precio para ponerlo a otro valor. Ese es el problema. Pero fundamentalmente es esto, se legisla sin tener datos reales, y también, por ejemplo, en el sentido de que estamos cerca de conocer los datos del INDEC, del censo, y ahí hubiese sido un buen momento para reanalizar y rever muchas cosas, no solo lo del alquiler. Pero bueno, los diputados de Juntos por el Cambio optaron por realizar una propuesta de campaña en la Cámara Baja. Emanuel, Lautaro te saluda. Justamente me quería detener eso último que mencionabas. Te fuiste para el lado del INDEC, pero en términos del descalabro económico, de una elección de un próximo presidente en los meses que vienen, ¿crees que el contexto era el adecuado para discutir y renovar esa ley que había sido hecha con un montón de errores? ¿O por ahí se podía esperar crear estos organismos que vos estás diciendo y volver a discutirla? Totalmente, me parece que no era este el contexto en absoluto, que se confundió todo a la hora de avanzar con esto. También creemos que Juntos por el Cambio, cuando convoca, que la convoca hace un poco más de un mes atrás, creía otra cosa, creía que ellos iban con el caballo del comisario, avanzando de cara a una elección primaria que les iba a ir mucho mejor, después terminó siendo que no. Sinceramente es un grave error plantearlo ahora, porque hasta incluso muy difícil que esto lleguemos a fin de año con una sanción de la ley. Uh-huh. Producto de que no sabemos si va a haber balotaje. Hay muchos senadores que están involucrados en el proceso electoral. Muy raro todo. Te hago una pregunta, Manuel, ante esto que vos estás planteando, ¿no? La cantidad de incertidumbre que hay sobre el futuro político de la Argentina, sobre el próximo presidente, sobre quién va a ganar las elecciones, la inflación, las cantidades de variables. Digo, ¿por qué pensás que pasó lo de ayer? Porque yo no le encuentro lógica. Por una irresponsabilidad total de la clase política. Irresponsabilidad de Juntos por el Cambio de no haber bajado la sesión, irresponsabilidad, por ejemplo, de
los diputados socialistas de Santa Fe que le dieron el quórum y cuando entraron los aplaudieron todos y los vitoreaban. Irresponsabilidad en los diputados del Frente de Todos que se ausentaron. Claramente es eso. Y que, bueno, la gran mayoría de los que están sentados ahí no alquilan o son propietarios y alquilan viviendas. Y no entienden lo que es tener la espada de Damocles en la cabeza mes a mes. Y la última, que tiene que ver exactamente con eso. ¿Ustedes tienen un número estadístico de la cantidad de gente que en este momento está precisamente con la espada de Damocles sin certeza de cómo continuar o bajo qué hogar continuar su vida? Bueno, nosotros sabemos que un tercio de la población alquila. Va fluctuando ese número, pero aproximadamente un tercio de la población alquila. Y bueno, claramente dentro de ese tercio están todas las clases sociales inmersas. Y también, no la totalidad, por ejemplo, cuento mi caso, yo renuevo el contrato en diciembre, tendría que renovar o mudarme recién en diciembre. La gente que le toca ahora, bueno, ya nos habían llegado preguntas y demás de que, bueno, vamos a esperar, le decían, queremos rever, queremos hacer unas reformas, y todo eso generando una gran incertidumbre en las personas, y ni pensar en las familias, ¿no? Porque también hay un proceso transversal de que hay gente que alquila y sus padres alquilan y todo su entorno alquila y no tiene la capacidad de recibirlo un par de meses para poder esperar esta situación. Emanuel, bueno, estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Bueno, ahora pasa al Senado, pero bueno, estamos aquí a disposición para hablar la próxima vez que haya algún tipo de novedad, de acuerdo a su actividad y también a la actividad del Congreso. Así que muchas gracias, buen día. Gracias a usted y a disposición. Por favor, Emanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos de Rosario, charlando de lo que se discutió ayer en diputados, la modificación de la ley de alquileres. Junto por el cambio se mete semejante balazo en los pies. No sé. Es algo que querían hacer hace bastante. ¿Pero por qué se mete semejante balazo en los pies? No sé, me parece que un poco cuando se lo preguntábamos habló de eso, pero hay mucha especulación en lo que pasa en octubre, me da esa sensación. Bueno, pero si vos te fue tan mal en agosto, te vas a inmolar. ¿Por qué te inmolás? ¿Por qué no frenás y decís, che, pará que lo vamos a cagar a lo... ¿No se dio cuenta nadie que lo están perjudicando al inquilino? No, incluso en esto que hablábamos de una relación entre pares o que es desigual entre inquilino y propietario, yo creo que el mayor perjudicado en todo esto es el mercado. Obvio que sí. Sí, cada vez hay menos gente que alquila, cada vez hay más contratos particulares por fuera de una ley. O ese comentario que vos hacías referencia al departamento de tu familia. A mí me pasó cuando terminé de alquilar. El dueño me dijo, ya no me conviene más alquilar. Lo tengo que poner en venta. ¿Y quién te compra un departamento hoy? Sí, una de las preguntas que no le hicimos a él y que de algún modo sería una respuesta que da cualquiera de los que alquila es, ¿qué alternativa tenés? Claro. Comprar una casa, construir una casa, imposible. ¿Qué, pedir procrear, prestada una casa? Un procrear, anotarte en un procrear. Un procrear, sí, un crédito UVA. También. No, pero digo, la verdad es que como parece que ignoraran los legisladores que votaron esta ley, que ignoraran la imposibilidad de la alternativa, ¿no? Yo escuché una discusión entre un inquilino y un propietario, que yo repito, es injusto poner al dueño de un departamento frente a una persona que necesita vivienda, porque, claro, la diferencia entre el propietario y el que tiene y el que pretende alquilar es que el propietario puede tomarse el derecho de decir, bueno, saco el departamento del mercado. Ahora, el inquilino no tiene alternativa. Ya la alternativa es fuera de la ley, se lo ocupa. Tomar una casa, no hay otra alternativa. Y esa es la diferencia que me parece que no se nota acá, que es la invitación estúpida a la ley a arreglen las condiciones entre ustedes. Como si de verdad hubiera igualdad de condiciones, sí. ¿No? Y el dato llamativo que no es menor es la negativa de Javier Milei, pero no porque no esté en contra de la ley, sino porque no quiere que haya ninguna ley. O sea, en caso de ganar en octubre, su proyecto va a ser que no haya ninguna ley de alquileres, que sea todo contrato entre partes y nada más. Y que te aumenten cada un mes, 2 meses, 2 semanas, lo que sea.